Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame del abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Y hoy continuamos, hermanos míos, con el capítulo 2 del libro de Jonás. Y es bueno hacer un repaso del capítulo anterior, porque todo está unido, la idea está en secuencia, y siempre es bueno recordar un poquito el capítulo 1. Le puse por título: el arrepentimiento devuelve la vida, ¿verdad? Y eso realmente yo siento que es lo que sucede cuando a veces cometemos errores, pecamos, desobedecemos, consciente o inconscientemente. Y qué cosa más linda cuando uno se arrepiente y vuelve a Dios. Es una sensación como que volví a nacer de nuevo. ¿Ah? Porque cuando uno está en desobediencia y es consciente, como decimos en buen panameño, cuando uno mete la pata delante de Dios, el espíritu se apaga y nos sentimos muy mal. Y podemos seguir o llegar a sentirnos como Jonás, muertos en espíritu, porque es tanta la tristeza de espíritu que nos agobia, la angustia, que cuando pedimos perdón y reconocemos a nuestro Dios lo que hayamos hecho mal, nos devuelve otra vez ese ánimo, ese gozo, ese espíritu de victoria, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa en algún momento de la vida. Todos hemos tenido una experiencia de esas como la de Jonás. Unas más, unas menos, pero todos hemos vivido experiencias en la cual no queremos volver a cometerlas. Ahí recordemos que Jonás era un profeta de Dios. Y cuando decimos profeta de Dios, son palabras mayores. Recordemos que un profeta no podía estar fallando. Que en aquella época, si un profeta decía algo y no se cumplía, era muerto, apedreado. No había segunda vuelta. Eso era un pacto solemne que Dios hacía con ese hombre, por la cual se llamaba profeta. Y Jonás venía profetizando antes de suceder esto, y era un profeta de Dios porque habían cumplido las cosas que él proclamaba de parte de Dios. Entonces era un hombre de Dios, era un profeta. Recordemos que esto pasó en el reinado de Jeroboam. Dios le había dado una orden directa a Jonás de ir a Nínive, y él, haciendo honor a su nombre, que significa paloma, Dov, paloma, él salió volando, pero no a obedecer a Dios. Él salió volando a esconderse de Dios.
le hizo mal honor a su nombre, a lo que significaba su nombre. Salió volando, pero para el lado equivocado. Y Jonás desobedece a Dios. Hemos visto también que, hemos hablado que se ha querido últimamente catalogar este libro como una fábula, un mito, un cuento, más el mismo Jesús en Mateo 12:40, que dice: porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús, con estas palabras, a los que lo escuchaban, validó la historia de Jonás. No era un cuento, era algo que había ocurrido 1200 años y pico antes que Jesús viniera a la tierra. Y él estaba validando de que eso era un evento real. Y también validó de que era el carácter de profecía de lo que le ocurrió a Jonás. Y vamos a ver que también es importante en lo que vamos a ver. Vamos a leer el verso 17 del capítulo 1, que dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y empecé aquí porque realmente fue el último versículo que leímos el domingo pasado, más en el original hebreo. El verso 17 es el primer verso del capítulo 2. Y tiene mucho sentido porque continúa con la idea del capítulo 2, pero de distinta manera eso no es problema para escudriñar la escritura ni afecta en nada. Pero vamos a arrancar con el verso 17 del capítulo 1 y destacar que el capítulo 1 termina en el 16 y el capítulo 2 comienza en el 17 en los originales hebreos. No se confundan. En algunas traducciones también he visto que sí lo ponen. La que nosotros usamos, la Reina Valera, generalmente no, salvo que sea alguna versión muy, muy antigua, lo han puesto. Yo hice un diagnóstico de Jonás hasta aquí, que lo quiero compartir, porque es bueno sacar la enseñanza de lo que estamos viendo. Y puse un diagnóstico de Jonás hasta ahora. No soy doctor, pero me atreví a hacerlo para poder ir aprendiendo lo que este capítulo 1 nos quiere enseñar. Mala actitud. Mala actitud cuando el Señor le dijo: Jonás, ve a Nínive. Él no dijo: Señor, heme aquí, voy de una vez. Y salió para Nínive. Él tuvo mala actitud. ¿Por qué? Porque él empezó en sus pensamientos humanos lo que viene después, las circunstancias. Él comenzó a pensar: Nínive, los archienemigos del pueblo de Israel. Nínive, una ciudad grande, corrompida, comercial, militarizada, donde ahí no olía a hebreo por ningún lado. Pura maldad, por eso Dios lo estaba mandando allá, porque había mucha maldad. Eso lo dice el capítulo 1. Entonces Jonás se dejó invadir por pensamientos humanos de las circunstancias de la orden que Dios le había dado. Y ahí él también falló. Y el otro diagnóstico es la reacción y la actitud hacia las almas, y es la más importante porque nos puede pasar hoy en día. Y es que él se olvidó de lo que iba. Él se olvidó que Dios lo estaba enviando ahí para que advertirle de lo que les venía a ese pueblo por su maldad y darle una oportunidad de arrepentimiento. Pero a Jonás tampoco le importó las almas que habían ahí.
A él le importó su análisis y su corazoncito de que eran sus enemigos. Él prefería ver a Nínive muerto antes que rescatado. Ese es el contexto del pensamiento de Jonás. Puse aquí como una advertencia muy importante, hermanos. Obedecer al Padre Celestial no es opcional para los hijos de Dios. Como lo dije el domingo pasado, esta es una palabra para los hijos de Dios. Para aquellos que han entregado su vida a Cristo, que son salvos y que el Espíritu Santo lo ha sellado para poder entender esto. Si no, no lo va a entender. Entonces, para nosotros los hijos de Dios, no es opción cuando el Señor nos da mandatos. Cuando la palabra de Dios nos dice, haz esto, nosotros no tenemos la opción de decir, no, pero mejor hago esto, otro. No es opcional. La palabra de Dios es o no es en nuestras vidas. Y nosotros cuando el Señor te pone algo en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu que tienes que hacer, lo mejor y lo conveniente es obedecer, porque si no, Él tendrá un pez preparado para cada uno, o tiene un pez preparado para cada uno. Entonces, mala idea desobedecer a Dios no es opcional. Por ahí hay una frase muy bonita que a mí me gusta, se las voy a compartir, que dice algo así como que es muy inteligente aprender de los errores, pero es de sabios aprender de los errores ajenos, ¿verdad? Así me libro de esa experiencia dolorosa de pasarla y aprendo de que si veo que mi hermano tropezó porque había una piedra, ¿yo por qué tengo que tropezar con la misma piedra? Yo voy a decir, no hombre, yo voy a agarrar por aquí porque no quiero tropezar. Voy a aprender del error de otro y me voy a librar de esa caída. Eso es ser sabio. La sabiduría en los caminos del Señor viene de Dios. Pidamos siempre sabiduría al Señor. El Señor nos puede dar sabiduría. Hay un dicho muy humano también que dice, nadie aprende por cabeza ajena. Mentira, sí se puede aprender por cabeza ajena. Cuando aceptamos los consejos de nuestros padres, aprendemos por la experiencia de ellos. Los hijos generalmente se vuelven rebeldes en algún momento de la vida y no hacen caso a los consejos de sus padres. ¿Y qué pasa? Se estrellan, se los come el pez. Jóvenes que están hoy aquí, que todavía dependen de sus papás, o sigan el consejo de sus padres, porque si no, muchos dolores de cabeza van a tener. Y los pueden evitar. Los pueden evitar solamente escuchando el consejo de sus padres o de sus adultos o el que los rodee. El que escucha consejo se ahorra muchos dolores de cabeza. Y también me atreví a hacer una dieta, hermano, que está muy de moda. Hoy vemos dietas de todas las maneras, habidas y por haber, para que nuestro cuerpo esté saludable y esté fit. Y bueno, es mucho carbohidrato, dicen que hace daño, y el azúcar y todo eso. Pero también me atreví, ya que estamos a hacer una dieta para la vida espiritual, por todo lo que le pasó a Jonás. Y yo les dije 3 cositas aquí que hay que hacer en la vida espiritual para tener una vida espiritual correcta, saludable. Puse primero, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? En Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El mismo Jesús quiere estar saludable espiritualmente. Todos anhelamos eso, todos anhelamos como hijos de Dios lograr ese estado espiritual que nos haga sentir que vemos más allá de las cosas, que nuestro discernimiento crece, que nos hace sensible a la necesidad ajena.
del prójimo, no hace sensible al predicar la palabra. Es hacer la voluntad de Dios. El primer cambio que debe hacer un hijo de Dios es hacer la voluntad de Dios. Más nada. No la mía. Yo no puedo seguir planificando mi vida conforme a mis deseos y a mi sapiencia si no pongo a Dios en mis planes. Si yo hago eso, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo mi voluntad y yo creo y pienso que Dios me va a apoyar porque yo soy hijo de Dios. Y eso es mentira. Porque la mayoría de las veces mi deseo y mis planes no coinciden con los propósitos de Dios. Eso es así. Entonces tenemos que hacer cambios en nuestra vida espiritual, de que empezar a entender que lo que yo planeo para mi vida es ponérselo a Dios, para el que me vaya probando si es correcto por aquí o es correcto por allá. No lo puedo hacer en mis fuerzas, no lo puedo hacer en mi carne, en mi pensamiento, en mi conocimiento. Pensamos que a veces llegamos a cierta edad que tenemos la capacidad de saberlo todo. Mentira. El único que lo sabe todo es nuestro Señor. Seamos sabios, más que inteligentes, sabios. Y sigamos el consejo de nuestro Señor, de hacer la voluntad de Él. Segundo ingrediente para la dieta, conocer a Dios a través de su palabra. En Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Todos queremos que la palabra de Dios sea revelada en nuestros corazones. Queremos tener rayos láser espirituales para entender la palabra de Dios. Y eso está bien, ese deseo es genuino. Pero ¿cómo lo hacemos? Comencemos a hacer la voluntad de Dios. Comencemos por ahí. Cuando hacemos la voluntad de Dios y nos empezamos a desarrollar en que Dios es primero en toda mi vida. Yo tengo ganas de ir a Orlando, pero le voy a consultar y a orar al Señor a ver si es su voluntad. Yo quiero hacer muchas cosas para mi iglesia, y aún así que yo pueda justificar que es para la iglesia, yo debo dejarlo en las manos del Señor, que Él me guíe para hacerlo de la mejor manera. Aún así, porque a veces pensamos también que como es para la obra de Dios, todo está bien. Y tampoco es así. Porque la voluntad de Dios no es comprensible para nuestra mente humana. Es imposible. Entonces dejemos que el Señor empiece a fluir en nuestra vida. Es la única manera. No nos preocupemos tanto por los detalles. Preocupémonos por exponer nuestra vida 100% transparente al Señor. Y que Él vaya guiando nuestros pasos, guiando nuestros días, guiando nuestros años, guiando nuestros planes. Tercero, dice, hacer la voluntad de Dios genera buenas obras. En Hebreos 13:21 dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buenas obras, hasta hacer buenas obras, tenemos que hacerlo de la manera correcta. ¿Cuántas personas en este mundo hay que le dan a los pobres miles y miles de sus fortunas? Yo conozco muchas personas que dan a los pobres, hacen obras de caridad, ayudan al prójimo, a todo el mundo, y tienen un corazón enorme. Sin embargo, van a ir al infierno, lastimosamente, porque no aceptaron a Cristo como su Salvador. Y tal vez ellos están pensando que están comprando el cielo,
por hacer buenas obras. Por eso les digo, hasta cuando hacemos la obra de Dios, tenemos que hacerla bajo la voluntad de Dios. Porque esas son las verdaderas buenas obras. Y no consiste en lo material solamente. Es más, generalmente consiste en el esfuerzo espiritual de cada uno. Cuando usted comparte la palabra de Dios, ese es el mejor regalo que le puede dar a una persona. Ese es la mejor buena obra que le puede dar a una persona. No hay que tener riquezas para hacer buenas obras. No confundamos. Hay que tener un corazón dispuesto y estar enfocados que queremos hacer la voluntad de Dios. Esta es mi receta para ustedes hoy, compartirla. Primero para mí y después para ustedes. Que debemos poner en práctica para tener una vida saludable espiritual. Si logramos tener una vida saludable espiritual, hermanos, somos capaces de muchas cosas. Y Dios nos va a usar cada vez más y cada vez más y cada vez más. Cada uno, como siempre digo, véase en el espejo de su vida y cada uno tiene la capacidad de ver dónde está parado o si tiene que hacer cambios en su vida y en su dieta. Hágala. Y el Señor lo va a ayudar. ¿Cómo enfrentar un acto de desobediencia? Y ahora sí arrancamos con el capítulo 2. Apenas esto fue un abreboca. El libro de Jonás dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Esa es la reacción número 1 cuando estemos como Jonás, en angustia, golpeado, atribulado. Lo primero que tenemos que hacer es orar a nuestro Dios. Y ahí nosotros vamos a tener que desnudar nuestra vida delante de Él, pedir perdón, recapacitar y quebrantarnos ante su presencia, como lo hizo Jonás. Eso es lo que nos toca hacer frente a cualquier circunstancia adversa que tengamos. Sea porque desobedecimos o simplemente sea porque nos tocó una prueba. No todas las pruebas es desobediencia. En la vida llegan pruebas que llegan porque el Señor las permite, porque de repente tienen que enseñarnos cosas. Pero sea cual sea el motivo, las circunstancias que nos llegan a nuestra vida y nos golpean, nuestra primera reacción debe ser orar. Y escríbalo y póngalo en una pared de su casa si quiere, o en su cuarto, o en el pie, en la cabecera de su cama. Frente a cualquier circunstancia, orar. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Eso fue lo que lo salvó a Jonás en primera instancia, que hizo que pudiera volver a la vida. Primera de Tesalonicenses dice orar sin cesar. 5:17. Orar sin cesar, o sea, todo el tiempo, sea bueno, sea malo tu día, tenemos que orar. Y qué bonito y qué bendición es cuando somos capaces de orar cuando nos va bien, porque le vamos a dar gracias. No hay nada que pedir. Cuando nos va bien, la vida nos sonríe, la salud y todo va bien. Oramos y agradecemos por todo lo que Él hizo. Tenemos que orar también cuando nos va bien. Es más, tenemos que más orar cuando nos va bien, para cuando vengan las pruebas estar fortalecidos. Oremos todo tiempo. Podemos orar en el carro. Podemos orar en el trabajo. Lo único que cuando maneje no cierre los ojos, pero puede orar. Puede orar en todo tiempo. Porque oramos en el Espíritu. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia.
No es de vez en cuando, no es cuando necesito, no es cuando me acuerdo de orar. Perseverar es todo el tiempo, continuamente. Hay una disciplina de orar. El ser humano, por naturaleza, si no establecemos una disciplina en nuestra vida, hacemos las cosas cuando nos da la gana, cuando nos acordamos. Por eso es bueno la disciplina también de orar. Enseñémoslo a nuestros hijos a orar desde temprano, a que tengan esa disciplina de orar. El niño necesita orar también. Para que nosotros le establecemos esa enseñanza de orar, esa disciplina en su vida. El niño necesita disciplina. No hay nada más bonito ver un niño que tiene en sus sentidos la responsabilidad de orar. No subestimemos a los niños, no subestimemos a los niños. Los niños nos van a sorprender cuando le enseñamos la palabra de Dios como debe ser. Nuestra dependencia de Dios está relacionada con la oración frente a la angustia. El orar te llenará de la paz, de esa paz que habla Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay explicación, hermano. Cuando usted está angustiado y no tiene solución humana para eso, y usted ora y el Señor le manda una dosis grande de paz que sobrepasa todo entendimiento, de repente uno queda así: qué bueno es el Señor. El problema está ahí todavía, no se fue. No es que Dios sacó el problema, ni la angustia, ni la circunstancia, pero solo el hecho de orar y vertir nuestras dificultades a Dios, el Señor nos manda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si aún no la ha experimentado en algún momento, recuérdelo en su próxima prueba. Porque prueba vamos a tener de alguna manera todos, tarde o temprano. Jonás en el verso 2, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Seol, lugar de los muertos. Si quieren saber un poquito más, en Lucas 16:19 también nos habla del Seol, ahí cuando relata lo acontecido con el hombre rico y el mendigo, con Lázaro. Ahí van a entender un poquito más. Ahora no hay tiempo, pero léalo. Seol es muerte, ¿verdad? Y quiero recalcar algo en este punto. Hay yo he escuchado muchos hermanos predicadores sabidos de la palabra y no dan o no explican o no dan por entendido que Jonás murió. Es como una representación más que un hecho real. Yo en lo personal les digo, yo cuando veo la palabra Seol es muerte, es sepultura, es lo más profundo. Y para mí Jonás murió. Ahora, no vamos a entrar en dilemas con eso. Si usted quiere ver que Jonás fue superficial o fue una representación, bien, yo entiendo que Jonás murió, literalmente murió, físicamente murió. Porque él habla de un Seol, y cuando en la palabra de Dios muestra Seol, eso no es algo representativo, es algo real. Y en Mateo 12:40, que lo acabamos de leer, Jesús a mí me habla y hace referencia a Jonás, que había ocurrido lo de Jonás 1200 años antes, como una palabra profética que representaba la muerte, sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué si Jesús murió, ¿verdad?, en la cruz, se fue sepultado 3 días y 3 noches,
y resucitó al tercer día. ¿Por qué Jonás no? ¿Por qué queremos salvar a Jonás? No lo sé. Pero a mí, si esa palabra profética me está indicando que representa a mi Cristo, Jonás murió. Estuvo sepultado en un pez 3 días y 3 noches y resucitó cuando el pez lo vomita a la tierra. Porque esa es la enseñanza número 1 de aquí. Que Jonás le da validez proféticamente a lo que pasó con Jesús. Jesús y Jonás tienen una asociación de la muerte, sepultura y resurrección. Jonás murió, estuvo sepultado 3 días y 3 noches dentro del pez. Resucitó cuando fue expulsado a tierra. En Jonás 2, versículos 3 y 4, dice, me echaste de lo profundo, a lo profundo. Y acá cuando dice profundo es, desde el capítulo 1 vemos que Jonás viene así en picada, abajo, abajo, abajo. Primero, desde el momento que se fue a Tarsis, en vez de a Nínive, ya él empezó a descender metafóricamente en algo que no era correcto. Se sube a la barca, viene la tormenta y lo echan para salvarse. Más abajo. Y ahora dice, me echaste a lo profundo, va más abajo. Esa es la consecuencia del pecado, de desobedecer a Dios. Se estás hundiendo, te estás hundiendo y te vas a seguir hundiendo hasta tocar lo más profundo del suelo. Por eso volvemos al principio. No esperes caer tan bajo, reacciona y ora al Señor. Busca a Dios. En medio de los mares y me rodeó la corriente, todas sus ondas y todas sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Jonás fue disciplinado por Dios con el fin de corregir a su hijo, así como un padre corrige a su hijo. Hermanos, disciplina. Padres que están aquí hoy, si usted no quiere tener hijos rebeldes, disciplina a sus hijos. Gracias a Dios, los puedo decir porque soy padre y fui hijo. Tengo las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. Cuando fui hijo y desobedecí a mis padres, me fue muy mal. Y en ese tiempo que me fue muy mal, hubiera querido volver al día anterior y tener la opción otra vez de hacerle caso a mis padres. Hoy me toca al revés, me toca aconsejar a mis hijos. Estamos en épocas donde el mundo nos dice, no, déjalo que el niño se desarrolle, déjalo que el niño haga lo que le da la gana, no lo reprimas. Mentira del diablo esa. Por eso tenemos una generación de niños de adultos ya irresponsables, porque no fueron disciplinados. ¿Y qué es disciplina? Darle consejo, hermano, y un chancletazo de vez en cuando también, si la palabra me lo dice. No dice la palabra que corrige con vara. ¿Para qué? Para que no sea vergüenza de la madre. No habla ni del padre, habla de la madre. Porque cuando un niño está mal portado y es rebelde, ¿en qué piensan? La madre sepa Dios dónde está. Entonces la disciplinemos a nuestros hijos, aprovecho. Demos consejo de lo que está bien y lo que está mal. No esperemos que ellos cometan sus propios errores. Démosle consejos. Si ellos van a cometer el error, les aseguro que cuando cometen el error se van a acordar del consejo que su papá y su mamá le dio. Y le va a servir para no volverlo a hacer. Entonces Dios tenía que disciplinar a Jonás. Jonás era su profeta, era hijo de él. Estaba en un lugar privilegiado. ¿Y por qué yo acentúo y afirmo un poco la muerte de Jonás? ¿Saben por qué? Porque un profeta en aquella época no podía hacer lo que le da la gana. Era un profeta de Dios. Y él tuvo que pasar por ese proceso de sepultura para poder llegar a entender lo que había hecho.
No seamos rebeldes, no seamos rebeldes. Ya nosotros como hijos de Dios, como cristianos, evitemos esa parte de rebeldía. Sé que en algún momento nos zafamos, desobedecemos, pero aprendamos de esas pruebas dolorosas para no volver a cometerlas. No seamos rebeldes con el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos por las buenas y somos hijos de Dios, el Señor va a tener que disciplinarnos. Y va a tener que darle orden a algún pez que tenga por ahí preparado para disciplinarnos. Entonces no seamos rebeldes, seamos sabios. Como hijos sabios, mostrémonos como hijos sabios delante de Dios y no rebeldes. Yo les voy a dar un testimonio. Yo les puedo contar muchas anécdotas cuando fui rebelde. Y les voy a decir algo también. No quiero volver a esos días. Porque muchas veces yo me he sentido como Jonás dentro de un pez, muerto por haber desobedecido al Señor. Eso no es cuento, hermano. Y por eso hoy le hablo así. Si aún no ha experimentado eso, no espere experimentarlo. Obedezca al Señor, no sea rebelde. Porque yo lo fui y eso es un proceso muy doloroso en la vida de un hijo de Dios. Porque el Señor te va a llevar al punto que ya no tengas por dónde mirar, que solamente decir, saco fuerza, la última que me queda, el último aliento de fuerza y de valor, y clamo al Señor. Lastimosamente dejé pasar mucho tiempo y demoré en clamar al Señor. Clamemos al Señor bajo cualquier circunstancia. En Jonás 5 y 6 del capítulo 2, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeéme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Imagínense en esa, ya que está en el medio del mar, que está hundido y encima las algas que me indican que estaba bien abajo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y eso me habla también de sepultura. ¿Cuándo cerramos? En la sepultura. Cuando tú cierras una sepultura bajo tierra, echas la tierra, eso habla de una sepultura. No habla de algo superficial. Para siempre. ¿Qué es lo que es para siempre? Es cuando morimos físicamente. Para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Y la sepultura yo puse muerte física y espiritual. Porque cuando uno muere sin Cristo, hermano, muere físicamente y también muere espiritualmente, condenado al infierno eterno. Y esto también tiene una enseñanza para nosotros hoy, Jonás. El desobedecer a Dios no es solamente cuando hacemos lo que nos da la gana. El desobedecer a Dios también implica cuando rechazamos el plan de salvación. Toda aquella persona que está en el mundo y le predicamos, rechaza el plan de salvación, está condenado a una muerte física y espiritual. Jonás nos deja mucha enseñanza acá. Si empezamos a buscar, hay mucha enseñanza para todos nosotros. Para los hijos de Dios, también hay enseñanza para los que no son hijos de Dios, pero ellos no lo van a entender. Pero nosotros sabemos que el que rechaza la palabra de Dios que nosotros compartimos, va a procesar la muerte física y la muerte espiritual. Efesios 2, 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, gloria a Dios por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor nos dio vida desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Él nos dio vida eterna.
Él nos sacó de este gran pez que era la condenación de la muerte eterna, porque todos estábamos condenados a muerte eterna. Es del primer pez que nos va a quitar el Señor, es de la condenación eterna que tenemos como humanos. Y todo aquel que aceptó a Cristo como Salvador, créame que ya el Señor te sacó de un gran pez, el más grande de todos, la muerte eterna en el infierno. Así que si no conocías, si pensabas que solamente Jonás pasó por un gran pez, hoy nos damos cuenta que todos los que han aceptado a Cristo como Salvador han pasado y han sido tragados por un gran pez, que era la muerte, y que el Señor nos libró. Solamente cuando oramos y clamamos y entregamos nuestro corazón y reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Señor nos dio vida. Amén. Y fuimos expulsados de este mundo a algo nuevo, a una vida nueva espiritualmente. Versos 7 al 10. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan más. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás fue bastante inteligente. En medio de su muerte, él sacó a relucir una carta que tenía ahí bajo la manga. ¿Y cuál fue? Que dice: cuando mi alma fallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti. ¿Sabe por qué hizo eso Jonás? Porque Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. Lo pueden ver, no lo vamos a leer, pero lo pueden ver en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Jonás sabía la palabra. Y él sacó a relucir el poderoso palabra de Dios, la promesa de Dios que es irrompible. Dios no va a fallar. Dios dice: clama a mí, yo te responderé. Y Jonás se acordó de esa palabra y clamó al Señor. Y el Señor tuvo que responderle, porque Él es fiel a su palabra y sus promesas. Clama a mí y yo te responderé. Y esa palabra también es viva y eficaz para nuestros días. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. No importa cuál circunstancia, porque no sé qué otra circunstancia más fuerte que estar dentro de un pez muerto podemos pasar, pero cualquier circunstancia que estemos pasando, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Es una enseñanza que tenemos hoy también, es una herramienta que tenemos hoy frente a cualquier prueba de cualquier circunstancia, hermano. Jonás resucita. Jonás tiene una transformación por la misericordia de Dios. Dios le regala otra oportunidad al profeta. ¿Por qué se la regaló? ¿Por qué le dio otra oportunidad, una segunda oportunidad? ¿Por qué? ¿Acaso Jonás era tan bueno? ¿Se la había ganado? Para nada. Porque él había desobedecido a Dios y como profeta estaba listo para la foto. Él le dio una segunda oportunidad a Jonás porque él tuvo que cumplir su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Pero también tenía que cumplir su propósito con Nínive. Y no importa si Jonás era un desobediente, si Jonás era un rebelde, él iba a cumplir su propósito. Hoy les digo, hermano, en todo este tiempo que yo tengo en las cosas de Dios, yo he aprendido que Dios no utiliza a los hombres bonitos, bien hablados y bien ilustrados. Por eso no los utiliza. Dios utiliza a los que tienen un corazón dispuesto a llevar la palabra.
Dios utiliza aún las personas que no saben leer ni escribir para llevar la palabra. Para Dios no importa si tienes 20 títulos universitarios de Harvard o donde sea. No importa eso para Dios. Dios mira el corazón mío y el de ustedes para hacer su voluntad. Solamente Él está esperando, heme aquí, Señor, ¿para qué sirvo? Más nada. No se limite a servir al Señor, ay, porque no tengo estudios. No se limite a servir al Señor porque yo hablo mal. O porque tengo un carácter medio fuerte. No importa, el Señor, cuando usted se somete al Señor, cambia todo eso. No son los buenos, entre comillas, los que van a servir al Señor. Pedro era un hombre rústico, arrebatado, y Dios lo usó. Lucas era un doctor, y Dios lo usó. Y vemos los discípulos, y todos eran diferentes, todos tenían cualidades diferentes. Y el Señor los llamó a ser sus discípulos. Entonces, no limite su fuerza, su pensamiento de que Dios lo puede usar, porque usted no está preparado. No haga eso, nunca. Usted sabe que hay un ministerio ahí que el que recibe las personas que llegan por primera vez en la puerta, usted puede ser de bendición para el que llega por primera vez y que esa persona quiera volver otra vez a la iglesia. Eso es un ministerio. Es un trabajo que hay que hacer, recibir como debe ser a cualquier persona que entre por esa puerta. Usted sabe que para nosotros realizar este culto hoy, alguien tuvo que haber trapeado este piso que está bonito y limpio. ¿Qué se necesita? Servir a Cristo, voluntad. Heme aquí, Señor, es lo único que se necesita. Heme aquí. ¿Para qué soy bueno? Y en el funcionamiento de las cosas, el Señor lo va a ir puliendo. Tal vez hoy comience trapeando piso y en 2 años esté predicando aquí. No sabemos los designios de Dios, porque lo vamos a limitar si no sabemos cómo trabaja Dios. Dios tiene planes que ni siquiera nosotros podemos entenderlo. No limitemos a Dios. Ahí le puse una fotito cuando ya Jonás había sido expulsado por el pez, para que le quede grabado en la cabeza, las imágenes quedan grabadas en la mente. Esa es la parte más bonita de este capítulo, ¿no? Ya cuando Jonás está en la tierra, dice la palabra de Dios en los originales que Dios, el gran pez fue y lo expulsó al continente. Es como que me salvé. Me salvé. Nos salvamos, hermanos, al conocer a Cristo. Yo cuando estoy leyendo el Apocalipsis y veo los juicios de Dios que vienen para la humanidad, yo digo, me salvé. Cuando yo veo cómo el lago de fuego y azufre que hay preparado para los que no aceptan a Cristo como su Salvador, yo digo, me salvé. Porque las pruebas que yo pueda tener en esta tierra, en este tiempo de vida que Dios me dé, no se comparan con la vida eterna. Me salvé. Valoremos eso. Valoremos la salvación. Tenemos una salvación que vale oro, vale una eternidad. Valoremos nuestra salvación. Enseñanza. La oración nos lleva a los cambios correctos. Ahí está Jonás. Eso fue lo que lo salvó. Oró a tiempo. Todo error deja una enseñanza. Toda enseñanza nos deja una experiencia. Y toda experiencia deja una huella. Cuando volvamos a errar, apliquemos lo aprendido. Así de sencillo. Que todo lo que nos pase en nuestra vida nos sea útil
para cuando pase otra vez podamos responder de otra manera o podamos evitar muchas cosas que podíamos haber evitado anteriormente por no conocer la palabra. Y el evitar esas circunstancias, porque hay circunstancias que vienen solas porque el Señor lo permite, pero hay otras que a veces las buscamos, y aquellas que buscamos podemos hacer algo diferente y evitarlas. Y la experiencia nos ayuda a evitar esas cosas que no queremos que pasen en nuestra vida. Todo comienza como al principio, haciendo la voluntad del Señor. Hacer la voluntad de Dios es lo que nos lleva a una vida correcta espiritual. Y este es lo que quería compartir con ustedes hoy. Nos quedan 2 capítulos hermosos todavía más los próximos domingos. Pero que hoy podamos llevarnos esta enseñanza de que es importante para un hijo de Dios hacer la voluntad. No nos durmamos en los laureles, como dice el dicho. No cojamos los manguitos bajos, porque si no el Señor va a tener que mandarnos un gran pez. Aprendamos por las buenas, seamos hijos obedientes. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias Señor porque tú eres bueno y nos has regalado la vida eterna, nos has librado de la muerte. Señor, que podamos tomar conciencia y poner en práctica, Señor, que el hacer tu voluntad nos conviene, que el hacer tu voluntad es imperativo en nuestras vidas para crecer, que hacer tu voluntad, Señor, no es opción, sino una disciplina que tenemos que poner en marcha en nuestras vidas. Guíanos a toda buena obra. Instrúyenos, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre esté marcando nuestros pasos. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda por buscar nuestros propios placeres o nuestras propias conveniencias. Que sigamos el camino correcto, marcado por tu palabra. Padre, que esta palabra cale en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Y te pido por algún hermano, Señor, que tal vez esté pasando dificultades, pruebas. Te pido por él. Te pido por él y que pueda tomar como propia, Señor, esta palabra y empezar a orar y clamar a ti, Señor. Sabemos que la oración es la llave que abre todas las puertas para un hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo y en todo. Gracias, mi Dios. Amén.